Concello de Cuntis, señor conselleiro, presidenta del colectivo vecinal Potentísimo, distinguidos amigos y compañeros de la mesa, estoy en condición de presidente de la Real Academia de Medicina de Galicia y ya proclamo desde ahora que tengo una vieja y creo que muy justa admiración por el personaje que estamos honrando. Y esa admiración se debe a tres motivos. Uno es académico de la primera generación, es académico constitutivo, como ahora les explicaré, ya que arranca su vida con el arranque de la vida académica 1831, de manera exacta, el 7 de abril. Dos, durante su etapa académica va a revelarse como una figura digna de ese rango. Se entiende que el perfil de las academias es tender al nivel de excelencia. Ya se habló aquí mucho de su excelencia hidrológica. Se habló también de su excelencia como enseñante de medicina. Yo voy a hablar de la excelencia académica. Y tres, porque hemos conseguido su retrato, es decir, la vera efigie. A todos nos gusta conocer a los personajes de los que oímos hablar, cuyos libros leemos, etc. Y de esa promoción de 11 académicos que dan nacimiento a la Real de Galicia, solo conocemos el aspecto de dos. Por un orden, don Manuel Jacobo, el primero, porque he podido fechar el retrato al óleo que lo representa como mínimo de 1832, y luego un compañero suyo de esa promoción nascitura, que es el doctor Varela de Montes. Pero ahí ya nos colocamos en una imagen fotográfica de las primeras que se hacen en Santiago y en Galicia y en el mundo, que pude fechar también hacia 1855, de manera que 30 años más tarde. Hoy, acompañando este acto, están 4 ilustres miembros actuales de la Regia Corporación Médica de Galicia. El profesor Botel Esquerés, que además es un caldense ilustre y bien sumergido en los veneros líquidos salutíferos de estas tierras. El profesor Gestal, que está vinculado, como saben, a través de esa cátedra financiada por los balnearios que desde hace unos años ofrece como opcional para ayudar a la formación hidrológica médica de nuestros estudiantes, teniendo en cuenta la importancia hidrológica de Galicia. Es uno de los sitios del mundo con más y mejores aguas medicinales. El profesor Novo, don Alejandro. Los tres son académicos numerarios. El profesor pediatra ilustre, José María Fraga, también, por tanto, representan el cuerpo académico aquí. Estoy encantado de que esto pase. Pero luego, por una curiosa coincidencia, los tres han sido decanos de la Facultad de Medicina, de manera que ese otro aspecto profesional de don Jacobo tienen ellos una representación distinguida. Y para Novo hay un toque particular. Su abuelo, que fue también decano de la Facultad de Medicina y de gran memoria, don Antonio Novo Campelo, era un distinguido médico de balnearios en su tiempo, sobre todo trabajando muy duro en el balneario de Baños de Molga, donde dejó más de 50.000 fichas, que infelizmente luego se perdieron, de los enfermos por él vistos, en aquellos tiempos en que los balnearios solo funcionaban en las temporadas. O sea, un funcionamiento de 3,5 meses, 4. Hoy tratamos de que estén vivos todo el tiempo. Por tanto,
es una convergencia de personalidades médicas aquí, coincidental, pero de la que yo personalmente mucho me alegro. Y los saludo como distinguidos y queridos compañeros que son. Manuel Jacobo no es elegido académico por casualidad, obviamente. En este documento que les pongo en la pantalla y que voy a leer para ahorrarles tiempo de no hacer una lectura más complicada por la grafía, tienen aquí este texto, desde la primera línea hasta esta, el nacimiento de la Academia con la expresión de quienes la constituyen. A efecto de no perder el tiempo, que me costaría más leerlo ahí y ustedes verlo, ya se lo digo yo de palabra. Por sus órdenes de antigüedad en la reválida de medicina, es decir, por sus órdenes de antigüedad en el rango profesional, figuran uno, están numerados, el doctor don Juan Ramón de Barcia, catedrático por su majestad de término en medicina de esta Real Universidad y vicepresidente, así como socio nato. Con este primer nombre ya arreglo. Don Ramón de Barcia es vicepresidente de la Academia. Primera explicación. La Academia no tenía presidente médico. El presidente era el capitán general del territorio correspondiente, en nuestro caso Galicia. Pero debo advertir que en aquella época el territorio distrital de Galicia, tanto en lo militar, que es la base, como en lo académico, que se adapta a esa base, era Galicia y Asturias. He visto aquí que salía una nota de que don Manuel Jacobo había sido académico numerario de la de Galicia y académico numerario de la de Asturias. No, era académico numerario de la, su nombre era este, el verdadero, Real Academia de Medicina de Galicia y Asturias. Situación que se mantuvo hasta 1972. En ese momento acaba de crearse la universidad, la Facultad de Medicina en Oviedo, y entonces ellos desean tener una academia propia, los médicos del Principado, y piden segregarse de Galicia. Galicia, que estaba cargando con mucho territorio durante casi 100 años, cedió con gusto, se extinguió la academia y quedó la actual, que es de Galicia, y la nueva, que es la de Asturias o del Principado. Don Manuel, por tanto, pertenece al tiempo en que Galicia era Galicia y Asturias, porque, repito, la extinción se hace ayer, en 1972. El capitán general era el virrey, y al ser la Academia Real, su presidente nato es el rey. Pero como el rey no está, delega esa función en el virrey. Luego el virrey era el presidente nato de la Academia, y el presidente médico era vicepresidente. De manera que en las sesiones más solemnes el virrey iba, y ahora les volveré a hablar sobre esto dentro de un instante. Pero luego, con el homenajeado don Manuel Jacobo, además de Juan Ramón de Barcia, que era el número 1 por orden de escalafón en los grados universitarios, venía el doctor Tomás Reguera. Además se especifica muy bien cuando son doctores y cuando son licenciados. Hoy, por ejemplo, es condición sine qua non ser doctores todos. En aquella época a veces no había bastantes médicos y tenían que echar mano de otros que tuvieran la titularidad, el grado solo de licenciado. Y a veces se menciona también alguna distinción especial que podían tener. Por ejemplo, de don Tomás Reguera, el número 2, se explicita que es miembro del Ilustrísimo Cabildo, que eso entonces, ser miembro del Cabildo de Tenerife de Santiago, era una regalía impresionante. Ser canónigo era impresionante,
Por tanto, es el médico de todos los canónigos y los escoge confesado. El número 3 era también doctor, don Sebastián Suárez Silva, y a este se le dice que es caballero de la Real y Distinguida Orden de Carlos III, que es la condecoración más importante de la panoplia española, y que solo se le da a los civiles, vamos, excepcionalmente, hoy desde luego, en aquella época un poco más. Y, en consiguiente, era una condecoración muy prestigiosa. El 4 es licenciado don Sebastián Lazcano, también caballero del Orden de Carlos III. Caballero es el grado más bajo de la orden. Luego vienen las encomiendas, después las encomiendas con placa y luego los grandes cruces. Y ahí ya viene, como número 5, el doctor don Manuel Jacobo Fernández Mariño. De él se dice, como de algunos otros, que eran académicos natos. ¿Y esto cómo se entiende? Se entiende que cuando se crea la academia tuvieron que echar mano de los médicos que había. Y entonces buscaron los mejores. Y cuando no llegaban, había que elegir alguno más, porque no teníamos los mejores al número necesario. Y esos eran por elección. Eran 2 o 3 que están, como verán, al final de la lista. Licenciado don Francisco Tordesillas, que era cirujano del Gran Hospital, se dice porque el Gran Hospital era una cosa muy potente, fue en su época, principios del siglo XVI, quizá el hospital más importante de Europa. Luego, el doctor don José Varela de Montes, a quien me referí como otro que tenemos fotografiado y son los únicos de los que se conoce la imagen. Para don José Varela de Montes, 2 apuntes interesantes, para que vean ustedes qué buena compañía tenía don Jacobo. Una, fue el maestro concretizador en su tiempo, vamos a ponernos segunda mitad larga del siglo XX, de lo que dio en llamarse, y mucho nos honra, la Escuela Médica Compostelana. Él era el venerable maestro de todos, el que los congregaba, el que les enseñaba. Era la gallina de unos pollitos. Pero luego hay una curiosidad. Este señor, que era catedrático de Patología Médica de la Facultad de Medicina, fue quien trajo al mundo a Rosalía de Castro, por una razón circunstancial, que era amigo de la familia de la mamá, porque el papá no estaba, la familia Castro. Y entonces el parto fue vergonzante, oculto, una casucha del espacio que ocupa hoy la plaza de Vigo, en Santiago, donde era un aparcamiento. Allí era la calle de las Barreiras, y allí había unas casas chozas, ahí nace Rosalía, porque llevan a la madre a parir a un lugar de caseros de la familia Castro. Como será una casera la que la lleva aos tabales, campana de los tabales, cando vos oigo chorar, morrome de soidades, que recuerda a Rosalía evocando sus tiempos de infancia. Y allá llamaron a Varela de Montes, hombre, don José, si pudiera, y él atiende, con todos los médicos tienen una corrupción federal muy buena, atiende al parto y él mismo lleva a la niña debajo de su capa en un carruaje al hospital.